Estamos con el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis de Escatología Ortodoxa. Hoy vamos a hablar sobre los sacramentales. Padre, ¿por qué no son líquidos eucarísticos ni líquidos sacramentales y solamente son sacramentales? Buena pregunta. A ver, los sacramentales no solamente tienen que ver con líquidos como el agua o el aceite, también hay elementos sólidos, por ejemplo, la bendición de la sal o, por ejemplo, el uso del escapulario. Entonces, sería bueno comenzar por explicar qué es un sacramental. Un sacramental es un signo establecido por la Iglesia que trae bendiciones, por lo tanto, no es un sacramento. El sacramento ha sido instituido por Cristo y trae la gracia de Cristo. Los sacramentales han sido instituidos por la Iglesia y traen bendiciones, pero no son sacramentos. Ya. Lo que fue instituido por Cristo fue la hostia. Por ejemplo, El la pan. Eucaristía. El pan no, la Eucaristía, es decir, el sacramento de la Eucaristía. Ya, y los que fueron instituidos por la Iglesia. La bendición del agua bendita, la bendición de la sal, la bendición del aceite, la imposición del escapulario, esos son sacramentales, entre otros. Ya, ¿qué sentido o qué razón tiene la sal bendita? La sal bendita tiene el sentido de darnos la idea central de que tenemos que ser sal del mundo, es decir, la sal vivifica. Una comida sin sal es insípida. Se bendice la sal para decirnos aquello que debe tener presente todo bautizado. Tú tienes que ser sal del mundo. Tienes que vivificar la realidad en la que vives, reflejando a Cristo. ¿Qué sentido tiene o qué razón de ser tiene la imposición del escapulario? Es un regalo de la Virgen. El escapulario es un signo, y ese signo nos recuerda que María nos cuida, que ella no quiere que nadie se pierda, ella tampoco quiere que estemos mucho tiempo en el purgatorio. El escapulario es un regalo de la Virgen, pero también un compromiso a vivir correctamente. El escapulario es un sacramental, no trae la gracia, es decir, si una persona está en pecado mortal, por ponerse el escapulario no recupera la gracia, pero sí ayuda a esa persona a acercarse a Dios, a confesarse, por ejemplo. ¿Qué es el agua para la Iglesia Católica? El agua es un signo muy importante, utilizado en el bautismo, por ejemplo, que nos recuerda que el Espíritu Santo lava nuestra alma. El agua es signo de vida y signo de muerte. Signo de vida porque sin agua no podemos vivir. El cuerpo... Signo de muerte porque tú no puedes vivir bajo el agua constantemente, tú no eres Aquaman. Entonces el agua es signo de vida, signo de muerte. Hay que morir al pecado para vivir con Cristo Jesús. Por eso el agua del bautismo tiene ese significado pascual. Morir con Cristo para renacer con Cristo. El cuerpo está lleno de agua. El cuerpo humano está lleno de agua. Sí, el agua es un líquido elemento. Yeah. ¿Por qué el agua purifica? ¿Te refieres al agua que se utiliza en el bautismo? Sí. Quien purifica es el Espíritu Santo. El agua es un signo, es solo un signo, ¿de acuerdo? ¿Por qué la limpieza del cuerpo y del alma se logra con agua? No se logra con agua, se logra con la acción del Espíritu Santo. El agua es signo de lo que hace el Espíritu Santo. ¿Por qué hay que nacer del agua? Hay que nacer del agua y del Espíritu. Juan 3:5. Del Espíritu de Dios. Oh. Por lo tanto, para que te quede claro, doctor, parece que sigues obsesionado con la bendita agua.
El agua es un signo, pero vamos a algo más profundo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lava tu alma, el Espíritu Santo te renueva, el Espíritu Santo te une a Cristo como los sarmientos a la vid. El agua es un signo nada más. ¿Por qué somos templos de agua viva? Tú desde el día en que recibiste el bautismo eres santuario de la Trinidad. Eres hijo de Dios Padre, eres hermano de Jesucristo, eres templo del Espíritu Santo. El agua viva nos lleva al Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu Santo y por lo tanto no puedes profanar tu ser con el pecado. ¿Qué significado tiene el agua en la creación? Si tú lees Génesis 1, ahí se dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas y las fecundaba. Esta expresión simbólica te está diciendo que Dios es quien vivifica todo, Dios es quien fecunda todo, y el agua trae fecundidad, el agua trae vida. Por eso la Iglesia ha utilizado el agua como un signo de la acción creadora, de la acción recreadora, de la acción vivificante de Dios. ¿Qué significado tiene el agua en el diluvio universal? Interesante tu pregunta. Cuando leemos Génesis 6 al 9, nos damos cuenta que la creación estaba tan contaminada que Dios tiene que purificarla con el diluvio. Por lo tanto, el agua del diluvio es un signo de la acción purificadora de Dios. Y es algo muy actual, porque hoy también el mundo está podrido por el pecado. El mundo está podrido por las ideologías. El mundo está podrido porque no se respeta la ley de Dios. Entonces necesitamos recibir una purificación de Dios. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. ¿Y cómo recibimos esa purificación hoy de Dios? Cuando sobre todo acudimos a los sacramentos, que son los canales por donde viene el agua viva, que es el Espíritu Santo. Entonces el agua purifica. A ver, no te ha quedado claro. ¿Quién purifica? No, pero ¿Dios o el agua? usted acaba de decir que el agua purifica. He dicho que cuando leemos el relato del diluvio, Génesis 6 al 9, Dios purifica la creación Ya, pues, a través ¿no es lo mismo? de un diluvio, pero ese diluvio es signo de una acción de Dios. ¿Ya? ¿Te quedó claro o no? Sí. Mira, responde esta pregunta a ver si ha quedado claro para ti. ¿Quién es el que purifica tus pecados? ¿Dios o el agua? Dios Ya, está bien. mediante el agua. Muy bien. Por el caso del bautismo. El agua es un intermediario. Un signo, ya. ¿Qué significado tiene el agua en el Éxodo con Moisés cuando las aguas se separan? Aparte de lo que significa ese hecho portentoso de que las aguas del Mar Rojo se abrieron para que entrara el pueblo de Israel, es un signo de una realidad más profunda. Las aguas del bautismo hacen que pasemos de la esclavitud a la libertad. Las aguas del bautismo hacen que pasemos de una vida donde estamos oprimidos por el pecado a una vida libre. Por lo tanto, una interpretación espiritual de lo que significa el éxodo nos lleva al bautismo. ¿Qué significado tiene el agua en el bautismo de Cristo? Mira, un padre de la iglesia, San Gregorio Nacianceno, un gran teólogo, decía que Jesús, cuando tocó el agua del Jordán, la santificó. No es que el agua santificara a Jesús, y Jesús es el santo de los santos. Es Jesús quien santificó el agua. ¿Qué significado tiene el agua en las bodas de Caná cuando Jesús convierte el agua en vino? Bueno, es que el milagro de las bodas de Caná trae muchas lecciones. Es el primer milagro de Jesús, gracias a que la Virgen Santísima interviene. María aparece como abogada, socorro, auxiliadora. Y el hecho del cambio del agua a vino está diciéndonos también algo muy interesante. El único que hace milagros es Jesús. Solo Jesús puede hacer ese cambio, ese milagro. Y también podríamos hacer una interpretación espiritual. El agua, el vino. El agua, el bautismo. El vino, la Eucaristía. El agua me lleva al vino. Es decir, la
Eucaristía es el punto culmen de la vida cristiana, pero para comenzar a tener vida cristiana necesitamos recibir el agua del bautismo. Ya. ¿Qué significado tiene el agua cuando se echan las redes con los discípulos? Bueno, doctor, creo que el sentido común dice... Cuando los apóstoles caminan sobre el agua, cuando Cristo calma la tempestad, ¿qué significado tiene el agua en ese episodio? Bueno, ahí no hay mucho que explicar, ¿no? Jesús es el que camina sobre las aguas porque es Dios. Y si tú te apoyas en Dios, vas a poder hacer cosas maravillosas. Mientras Pedro confía en Dios, confía en el Señor, puede caminar sobre las aguas. En el momento en que desconfió del Señor, comenzó a hundirse. Ya. ¿Qué significado tiene el agua con el hecho de ser pescador de hombres? A ver, doctor, para pescar, ¿qué necesitas? ¿Dónde tienes que ir para pescar? No te vas a ir a Machu Picchu a pescar, no te vas a ir a un bosque a pescar. ¿A dónde te vas a ir? Al mar, a un río, a un lago, por tanto un lugar donde hay agua, ¿no? No, pero con el hecho de ser pescador de hombres. Pescador de hombres significa el que hecho de tienes que ser apostolado. y de haber sido designados como pescadores de hombres. Ya entiendo tu pregunta. Nosotros tenemos que ser pescadores de hombres, aunque no haya mar, no haya lago, no haya río, porque tienes que tirar las redes ahí donde estás, es decir, hacer apostolado. Tienes que hacer apostolado. Pregúntate, esta semana que ha pasado, ¿a quién has acercado a Jesús? Pregúntate. Y si no has acercado a nadie, no has tirado las redes. ¿Qué significado tiene el agua cuando Cristo crucificado dice que tiene sed? Buena Padre, pregunta. tengo Ahora sí sed. estás inspirado, ¿ah? Buena pregunta. Tengo sed. Sí. Esas palabras de Jesús, muy profundas, Que es una de expresan las, que Jesús tiene sed de tu sed, decía San Agustín. una de las 7 palabras de Cristo. Jesús tiene sed de tu amor. Jesús tiene sed de tu cariño. Jesús tiene sed de tu correspondencia. Jesús tiene sed de que lo acojas en tu vida. ¿Me entiendes? Aparte de la sed física, porque el Señor sufrió mucho en la cruz, y la muerte en la cruz era atroz, el crucificado moría por asfixia. A pesar de esa sed física, hay una sed más profunda en el corazón de Jesús. Sed de que los hombres lo acojan en sus vidas. ¿El agua es lo mismo que la sangre o es diferente? El agua es lo mismo que la sangre, pero doctor... ¿El agua es lo mismo que la sangre de Cristo? Vamos ¿O a la sangre de pasaje la Eucaristía o es donde diferente? el soldado romano le atraviesa el costado con la lanza. ¿Qué brotó del costado de Jesús? Sangre Y agua. y agua. Entonces, ¿qué brotó del costado de Jesús cuando el soldado romano le atraviesa con una lanza? Sangre y agua. La sangre es signo de la Eucaristía, el agua del bautismo. Por lo tanto, también en la cruz Jesús lo da todo en el sentido de dejar los sacramentos a la iglesia, que son los canales por donde participamos de la vida de Cristo. ¿Qué significado tiene el vino en la Eucaristía? El vino es, con el pan, la materia del sacramento de la Eucaristía. Para que haya Eucaristía se necesita una materia, pan y vino, pan de trigo y vino de la vid. Y la forma serían las palabras de la consagración. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. ¿Cuál es la prueba más verídica y más fehaciente de que el vino de la Eucaristía sea la sangre de Cristo? Las palabras de Jesús. Tú tienes que creer a Jesús. ¿Qué dice Jesús? Tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Si Jesús lo ha dicho, hay dos posibilidades. O crees o no crees. Te pregunto, ¿crees o no crees? Creo. Ya está, pe. Punto. No tengo más que decir, doctor. Hay algunos episodios
o testimonios de que el vino se haya convertido en sangre de Cristo en plena misa, como el hecho de que de la hostia salga sangre de Cristo. Claro, tenemos los milagros eucarísticos, por ejemplo, el milagro del anciano, de Orvieto, etcétera, etcétera, que sería tema para otra entrevista. ¿Cómo es el milagro del anciano de Orvieto? Pero lo podemos hacer en otra entrevista. Pues. No, pero a ver, pues, rapidito. A ver, la que estoy a Purímac. En líneas generales, los milagros eucarísticos son acontecimientos que sorprenden porque, por ejemplo, pasó en el anciano que un sacerdote dudaba de la presencia real de Jesús y contempló cómo, pues, al consagrar el pan y el vino, vio cómo se transformaba en la carne, una carne verdadera y en sangre verdadera, ¿no? Y ahí está el testimonio, uno puede ir y comprobar lo que pasó en ese lugar. Es un milagro, pero si tú tienes fe, cada misa en la que tú participas se da ese milagro. Ya. ¿Y dónde queda Orvieto? El anciano, Orvieto están en Italia. Ya. ¿Por qué el vino de la misa es vino dulce? No necesariamente es vino dulce. Tiene que ser vino de la vid, punto. ¿Por qué en el sacramento del bautismo se bautiza con agua y en la Eucaristía se toma vino en vez de agua? El sacramento del bautismo tiene un signo, tiene una materia que es el agua, que se derrama 3 veces en la cabeza de la persona que va a ser bautizada. Tiene su materia. Y la Eucaristía también tiene su materia, tiene su signo sacramental. Pan de trigo y vino de la vid. Cada sacramento tiene su materia. Entonces no confundamos las materias de un sacramento con otro. Y esa materia viene de Cristo. Cristo es el que ha instituido los sacramentos y la materia de cada sacramento viene de Cristo. Yeah. ¿Qué es el agua bendita? Es un sacramental que nos recuerda el día de nuestro bautismo. ¿Qué contiene el agua bendita? El agua bendita nos recuerda que somos bautizados, nos recuerda que debemos reflejar a Cristo, aleja al enemigo, pero cuidado que el agua bendita no perdona los pecados mortales. Tenemos que confesarnos, así que no creas que porque te echo un barril de agua bendita ya tus pecados mortales quedan perdonados. ¿En dónde radica el poder milagroso y sanador del agua bendita? El agua bendita en sí misma no tiene poder milagroso ni sanador. Es por Dios, ¿de acuerdo? Por Dios que actúa a través del agua bendita. Así que no estemos cayendo en supersticiones de pensar que porque el padrecito me echó agua bendita ya no me va a pasar nada, no. Nada de eso, ¿de acuerdo? Ya. ¿Quién inventó el agua bendita? ¿Quién inventó? Doctor, acuérdate de la primera pregunta que me has hecho. Los sacramentos vienen de Cristo y los sacramentales De la Iglesia Católica. Entonces no es invento, es que la Iglesia lo instituyó para servir mejor al pueblo de Dios. ¿El agua bendita puede ser comercial o puede ser comercializada? No, sería algo grave que yo esté vendiendo agua bendita. Sería un pecado gravísimo de parte de los sacerdotes que se llama simonía. ¿Y qué es la simonía? Simonía consiste en lucrar con lo sagrado. Simonía es, por ejemplo, Freddy, ¿quieres esta estampa? 20 lucas. No, pues, tómate regalo. Pero eso no se hace en una librería católica. En una librería se venden libros, se venden rosarios, pero no se vende agua bendita, ¿no? O sea, los rosarios, los libros cuestan, oye, alguien tiene que imprimir, tiene que hacerlos, hay gente que está trabajando para que salgan los libros, los rosarios. Yo no puedo lucrar con los sacramentos. Una cosa es la colaboración que se da, las parroquias tienen que pedir ayuda y por eso las misas, los bautismos tienen una colaboración que se llama estipendio, pero yo no puedo atar los sacramentos a un costo, en el sentido de que si una persona me dice que no tiene dinero para bautizar a su niño,
yo no puedo negarle y tengo que ayudar a esa persona. Y el agua bendita cuando es regalada o vendida No se vende. o se concreta la simonía, ¿pierde su efecto milagroso y sanador? No. ¿O conserva? No, porque ya está bendecida, pero no es correcto vender agua bendita. Ya. Qué interesante. Anda cerrando, hermano. ¿Por qué hay la necesidad de mojar, rociar y humedecer frentes, cabezas, objetos y afectos personales con agua bendita? Padre, bendiga mi carro. Padre, bendiga mi rosario. La bendición llega a todo. Y yo puedo bendecir primero a las personas, los carros, las mascotas, un instrumento de trabajo. Lo que no puedo bendecir son cosas pecaminosas, ¿me entiendes? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, imagínate que un señor me dice, padre, ¿puede bendecir mi hostal? A ver, un momentito, ¿tu hostal? Bueno, ya sabemos para qué sirven los hostales, ¿no? Otra cosa es un hotel, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Que ir a bendecir un lugar donde sabemos que se fornica. O de repente voy a un lugar y me dice, padrecito, ¿puede bendecir los preservativos? No, pues no puedo bendecir cosas pecaminosas. ¿Me entiendes? Ya. ¿Por qué la bendición se hace con agua bendita? Porque la bendición implica que estamos pidiendo la acción de Dios sobre una persona, y para que nosotros acojamos la bendición de Dios, tenemos que partir de que somos hijos de Dios, cristianos. Y hemos comenzado a ser hijos de Dios cristianos al día de nuestro bautismo. Y qué mejor que el agua bendecida para recordarnos que somos hijos de Dios cristianos, que buscan a ese Dios vivo y verdadero para recibir bendiciones. Ya. El agua bendita de un sacerdote de una parroquia tal es la misma agua bendita de otro sacerdote de otra parroquia tal. Claro, pues hermano. Y por eso otra cosa, tú por ejemplo, te digo con cariño, no tienes que esperar que el padre Carlos Rosell vaya a atender a tu abuelita. Tú, a 2 cuadras estás en una parroquia, busca ese sacerdote. O sea, tú no puedes estar obsesionado por un cura. Todo sacerdote que bendice ya está, todo sacerdote que confiesa ya está. Pero hay sacerdotes a los que se les tiene más fe o más confianza o más afinidad que otros. Es verdad, yo comprendo que somos amigos y tienes confianza, pero si necesitas un sacramento y tu amigo el padre Carlos no puede ir porque está a 5 horas de viaje, tienes que buscar al sacerdote más cercano. Igual pasa con el agua bendita. Ya lo bendijo un padrecito, ya está, ya. Aunque no sea un padre que sea mi amigo, y el agua está bendecida. ¿Qué sitial y qué lugar tiene el aceite en la Iglesia Católica? El aceite es un elemento muy bíblico. Se ungía a los sacerdotes, se ungía a los reyes. La unción viene con el aceite, que es un signo de la unción del Espíritu Santo. El verbo ungir tiene que ver con un derramarse sobre un elemento y penetrarlo. El Espíritu Santo te llena, te transforma. Entonces el aceite nos lleva a una realidad más profunda, la unción del Espíritu Santo. ¿Qué significado tiene el aceite en la unción del rey David por Samuel? O en la unción del rey Saúl por Samuel. Si tú lees lo que significa la unción que hace Samuel hacia David, O Saúl. o Samuel a Saúl, o Samuel a David, porque fue el mismo que lo ungió, Sí, ellos. los ungió. Sí. Te das cuenta que llegó el Espíritu de Yahvé sobre ellos, o sea que la unción trae la acción del Espíritu de Yahvé sobre una persona. ¿Y cuál es esa acción? ¿En qué consiste? Por ejemplo, en dar
las fuerzas para cumplir su misión. En el caso de Saúl, en el caso de David, reyes recibieron la fuerza para ejercer como reyes, aunque también hay que decir, hay que corresponder a esas gracias. En el caso de Saúl y también en parte de David hubo momentos donde no correspondieron. Saúl sabemos que terminó mal, David tuvo sus caídas. Entonces la unción del Espíritu Santo implica una correspondencia. ¿De acuerdo? Ya, padre. Muy bien, doctor, nos vamos. Padre, una consulta. ¿Qué tan importante es el aceite en los ritos y sacramentos de la Iglesia Católica? A ver, vamos a recordar que en los sacramentos, en algunos de ellos se utiliza el aceite. Tenemos el crisma, que se utiliza en la confirmación y en el orden sacerdotal. Tenemos el óleo de los catecúmenos, que se utiliza en el bautismo. Tenemos el óleo de los enfermos, que se utiliza en la unción de los enfermos. Entonces el aceite, óleo, En la confirmación. el crisma. Ya. En el sacramento del orden, el crisma. En el bautismo, el óleo de los catecúmenos. Y en la unción de los enfermos, el óleo de los enfermos. Entonces el aceite aparece como un signo de la unción del Espíritu Santo. Ya. ¿Por qué el aceite se repite en la Biblia? Cuando Marta o María Magdalena se agacha para rociar aceite en los pies de Cristo o algo por el estilo. No. Ahí estás un poco confundido. No fue Sí, aceite, sí. fue perfume, ¿ya? Sí, bueno, sí. Un Porque detalle de cariño, pero ahí el aceite no tiene nada que ver. Era un perfume que es derramado en los pies del Señor. Es el caso de la mujer pública. Ya. Y hay otro pasaje donde está más bien María, la hermana de Marta, que derrama un bálsamo, un perfume muy caro, de nardo, sobre la cabeza del Señor como un detalle de cariño. y el perfume también es sacramental, No, pero en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, era sacramental. no Entonces, es sacramental, ya por eso te decía. ¿y por qué no es sacramental? Porque la Sí, iglesia sí. no lo ha instituido como sacramental. El perfume Pero es lo- algo que lo- expresa pulcritud. Por ejemplo, tú te bañas y te echarás tu perfume, ¿no? Si no estás oliendo creo que un zorrillo, ¿no? Ya. Ya. Pero lo instauró Cristo con Marta y María Magdalena, pues. No lo instauró. ¿No dice que eran bálsamos que se rociaban en la cabeza y los pies? No, es un detalle de cariño de estas dos mujeres y punto. Ya. Es como que yo ahorita te echo algo para que huelas bien, ¿no? Ya. ¿Por qué somos ungidos con aceite en los sacramentos del bautismo, la confirmación y de la unción, si nosotros no vamos a ser reyes? ¿Cómo que no? Como David y como, Mira, tres como el rey preguntas Saúl. en una. ¿Por qué Sí. el aceite en el bautismo? ¿Por qué el aceite en la confirmación? ¿Por qué el aceite en la unción de los enfermos? ¿De acuerdo? Sí, porque si nosotros no vamos a ser reyes. Estás mal, pues, porque tú desde el bautismo casualmente eres sacerdote, profeta y rey. Entonces, ese aceite perfumado que se llama crisma, con el cual se te ha ungido, porque tú eres un bautizado, ese crisma con el cual has sido ungido, te hace sacerdote, profeta y rey. Entonces tú eres sacerdote, tú eres profeta y tú eres rey. Y luego la confirmación, esa unción con el aceite, con el crisma, te dice que estás recibiendo la fuerza del Espíritu Santo de una forma nueva para ser soldado de Cristo. Y luego la unción en el sacramento de lo que significa la unción de los enfermos, te está diciendo que estás recibiendo la unción del Espíritu Santo para ofrecer tu enfermedad al Señor, para unirte a la cruz de Cristo, para que hagas de tu enfermedad una ofrenda. Entonces tiene su sentido ese crisma en el bautismo, ese crisma en la confirmación y el óleo de los enfermos en la unción de los enfermos. Padre, ¿qué significa que yo sea sacerdote, profeta y rey a partir de la unción del aceite
bendito, Del crisma. del crisma. ¿Qué significa? ¿Qué me compromete? ¿Qué implica? ¿Qué me obliga como católico en el mundo globalizado de hoy? El hecho de ser sacerdote, profeta y rey. Tú eres sacerdote, profeta y rey. Sacerdote porque estás llamado a ofrecer tu vida a Dios y todo lo que haces a Dios. Profeta porque estás llamado a decir la verdad y a denunciar la mentira. Y rey porque unido a Cristo Rey tienes poder sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el diablo. ¿De acuerdo? Pero no pueden haber muchos reyes en el mundo. Es que tú eres rey en el único rey Cristo. Tú eres sacerdote en el único sacerdote Cristo. Tú eres profeta en el único profeta definitivo Cristo. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Cristo es sacerdote, profeta y rey con mayúsculas. Tú eres sacerdote, profeta y rey con minúsculas. Ay, Muy bien, en la última pregunta, porque nos vamos, hermano. ya. El aceite de un sacerdote de una parroquia es el mismo aceite de otro sacerdote de otra parroquia tal. Pero claro, pues. Ahora mira, te voy a hacer una pregunta. Aquí hay aceite bendecido por el padre Carlos Rosell y aceite bendecido por el Papa Francisco. ¿Cuál eliges? El del Papa Francisco. Has elegido el Papa Francisco, pero el del... Porque es el Papa, pues. Ya, pero pregunto, ¿el valor de los dos aceites bendecidos es el mismo? Piensa, Sí. utiliza las neuronas. Sí. Sí, pues. No, evidentemente el del Papa, porque le tienes un cariño al Papa, etc. Pero es el mismo aceite bendecido en el sentido que la bendición está en los dos. Padre, ¿y por qué se le da mucha importancia, mucha pleitesía, mucho enaltecimiento al agua donde se bautizó Cristo, al agua del río Jordán? Hay gente que va a Tierra Santa y trae un pomito con agua del Jordán. Claro, sí. ¿Esa agua ya está bendita de por sí o la bendicen? No, no está bendita de por sí, porque mira cuánta agua ha pasado desde que Jesús entró al Jordán. Pero es un signo de lo que el Señor hizo en el Jordán, es decir, Jesús quiso recibir un rito penitencial de parte de Juan. Jesús no recibió el sacramento del bautismo, porque Jesús instituye los sacramentos, pero el hecho de traer agua del Jordán es algo bonito porque nos recuerda lo que Jesús hizo para mostrarse como el Dios amigo, el Dios solidario con nosotros. Pero eso no es simonía, el hecho de vender agua bendita del río Jordán. ¿Eso no es simonía? Tú llevas tu Yo creo que frasquito de agua, tu botella de agua de gaseosa, la llenas en el río Jordán y te la traes en el avión. ¿Cómo es? Yo no he ido, hijo, de repente tú vas a Tierra Santa y me cuentas. No tengo ni idea cómo es. No, pero eso no es simonía, el hecho de... Yo me imagino que habrá lugares o instituciones que gastan en los pomos o en las estampas, porque viene con una estampa, eso cuesta, ¿no? Sí. Y por eso costará más que el agua no debería costar el pomito, la estampa, el crucifijo con el que viene. Ya. Bueno, nos vamos, doctor. Gracias por la entrevista. Fuga Mundi. Y simplemente recordarte que tienes una labor muy importante en Bálsamo Católico. Anuncia el Evangelio a tiempo y a destiempo. Sigue comunicando a través de diferentes entrevistas lo que significa la buena noticia que es Cristo. Busca más sacerdotes también en este año, ¿no? Yeah. Cosa que de repente conmigo una vez cada 6 meses. No, padre. Y amplía tu panorama, ¿no? Para que también no se aburran conmigo y te voy a la bendición. Dios Todopoderoso te bendiga en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Usted es el único, padre. Ya, dale. Terminamos. Fue el padre Carlos Rosell de Almeida, párroco de Nuestra Señora la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa para la Cámara de Freddy Armando Romero Paredes. No se pierda el Correo Mariano, su boletín informativo de la Arquidiócesis de Lima, a cargo de Monseñor José Ignacio Alemán y Grau. También no se pierdan los programas radiales del padre Carlos Rosell de Almeida, confirmando nuestra fe, los martes a las 10 de la mañana por Radio María Perú, y los domingos Hoy es el Día del Señor por
a las 9:30 de la mañana por Radio María Perú. Lo puedes sintonizar en cualquier aparato, dispositivo de audio o de sonido, o también lo puedes sintonizar en la página web Radio María Perú, o también lo puedes sintonizar en el fanpage o en la página de Facebook de Radio María Perú. Ese fanpage, esa página de Facebook con el logotipo de la Virgen María en tonos turquesas, pasteles y celestes. También no deje de comprar, no deje de regalar, no deje de compartir, no deje de consumir los libros del Padre Carlos Rosel de Almeida: El brazo que sostuvo a Dios, Semillas de Misericordia y Los Ratitos, como el último ratito, que es un ratito con la Virgen María. De venta en librerías Paulinas, en librería San Pablo, en la librería Santa Faustina del Señor de la Divina Misericordia de Surco, en la librería Salesiana de las primeras cuadras de la Avenida Brasil en Breña. Bueno, ya listo. Y comprar los libros del Padre Carlos Rosel, o comercializar o negociar los libros del Padre Carlos Rosel de Almeida, no es simonía, por si acaso. Es un deleite, un beneplácito, un placer, una satisfacción casi espiritual y santa. Gracias, Padre. Nos vemos, doctor.